Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy comenzamos una nueva serie con los pre que va a tratar sobre las misiones. Sí, y hoy conmigo vamos a ver qué son las misiones, ¿sí? Y qué es un misionero. ¿Qué hacen los misioneros? Bueno, para entender eso tenemos que irnos un poquito al principio, ¿no? Ahí en Génesis vemos que Dios creó los cielos, la tierra, que creó a los animales, a las plantas y también por último creó al hombre, ¿sí? Y lo creó de manera especial, ¿sí? Dios amó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Y vemos que el hombre también decide salirse de ese plan de Dios. Es ahí donde entra el pecado en la humanidad. Es de donde vos y yo entramos. La Biblia dice que todos somos pecadores y comenzó ahí, ¿no? En el principio. Todos somos pecadores, estamos separados de Dios. ¿Sí? Y como Dios nos amó tanto, dice la palabra de Dios, envió a su Hijo, puso en marcha su plan que él tenía desde el principio para salvarnos y envió a su Hijo, a Jesús, a morir en una cruz en nuestro lugar, a pagar el precio de ese pecado que era con su sangre, que era con su muerte, para que nosotros por medio de Él, creyendo en Él, podamos ser salvos, podamos tener otra vez una relación con Dios, porque para eso fue que Dios creó al hombre, para tener una relación personal con Él. Sí, y vemos cuando Jesús estuvo en la tierra, una de sus últimas enseñanzas, vamos a ver que lo dejó, vamos a ir a Mateo 28, eh, versículos 19 y 20, y fíjate que es una de las últimas cosas que le dice a sus discípulos, o sea que debe ser algo bien importante, y de hecho lo es. Escucha, mira lo que dice. Mateo 28, del 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Jesús les dejó este mandato a sus discípulos, ¿sí? La obra de Jesús ya había terminado, y ahora serían los discípulos quienes la continuarían. ¿Sí? La misión fue entregada por Jesús a sus discípulos y a lo largo de la historia ha pasado de generación en generación y ahora nos toca a vos y a mí cumplir con esa misión. ¿Sí? Esta es nuestra misión. ¿Y a dónde? ¿A dónde vamos a cumplir esta misión de predicar el Evangelio, ¿no? De hablarles del amor de Dios a las personas? ¿A dónde? Bueno, el versículo lo dice, a todas las naciones, ¿sí? No solo a países tipo Perú, Brasil, Italia, Rusia, no sé qué país te habrá tocado del misionero que estuviste viendo, sino a toda lengua, a toda tribu, a eso se refiere la palabra de Dios, ¿no? A todo grupo de personas tiene que llegar el Evangelio. Ese es el mandato que el Señor Jesús les dejó a sus discípulos y a vos y a mí, ¿sí? A toda lengua, a toda nación. Y las misiones, ¿sí? Que es ir y predicar el Evangelio a las personas, nació en el corazón de Dios. ¿Sí? Las misiones nacieron en el corazón de Dios. Y hay hombres y mujeres que dejan su país, que dejan sus costumbres, su familia, su lugar, para ir a cumplir esta misión, ¿sí? Que van a otros lugares a hablar del amor de Dios, del amor, del sacrificio que Cristo hizo por ellos. ¿Sí? Y estas personas que hacen eso son los misioneros, ¿sí? Y ellos reconocen que la misión se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Y son parte de los que van, de los que salen para realizarla, ¿sí? Y los misioneros dejan, como dijimos, su vida atrás. Muchas veces dejan sus familias para obedecer el llamado. Estudian la palabra de Dios. Hay muchos que estudian en seminarios y tardan años muchas veces estudiando la palabra de Dios, preparándose. A veces tienen que estudiar otro idioma. Por ejemplo, si alguno obedece el mandato de ir a hablar de Jesús a China, por ejemplo, tiene que aprender chino para poder hablarles del amor de Dios. Y eso lleva mucho tiempo, eso lleva esfuerzo, dinero para pagar esos cursos también. Eh, Algunos realizan largos viajes, por ejemplo, en el caso de que, ya que estamos hablando de China, tenés que hacer un largo viaje para ir a China, ¿sí? Y esos viajes son largos, son costosos, ¿sí? Ellos tienen que poner de su dinero muchas veces, ¿sí? Se tienen que adaptar a nuevas culturas,
¿sí? A nuevas comidas, nueva vestimenta, nuevas formas de hacer las cosas. Imagínate todo de vuelta, ¿sí? Así que vemos que es un gran sacrificio poder salir de su lugar, de su país, de sus costumbres, para cumplir el mandato, ¿sí? Que el Señor Jesús nos dejó. Cambian de cultura totalmente, imagínate. ¿Sí? Y un misionero es aquel que se niega a sí mismo, a sus costumbres, a su cultura. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué un misionero deja todo y va y hace eso? ¿Qué lo hace de mala gana? ¿Lo hace porque le pagan? ¿Lo hace porque alguien le dijo que lo haga y ya, y entonces tiene que hacerlo porque es su trabajo? No, un misionero va, sale de su país, abandona sus costumbres y aún sus familiares. ¿Para qué? Para obedecer el mandato de Dios, ¿sí? Pero lo hace por amor a Dios, porque es tan grande su amor a Dios que lo obedece, ¿sí? Y obedece ese mandato que nació en el corazón de Dios, ¿sí? Que son las misiones, y que va y sale a cumplir lo que el Señor dice en su palabra, ¿no? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo te quiero dejar a vos un desafío, un pequeño desafío, para el sábado cuando nos reunamos por Zoom, que puedas tener, los vamos a mostrar todos ahí, que puedas buscar este pasaje, yo lo voy a poner acá, de Mateo 28 del 19 al 20, que lo puedas escribir, pero que puedas hacerlo más lindo, que puedas hacer un collage. Así que puedas escribir estas palabras y donde dice, por tanto, id, pongas imágenes o puedas hacerlo, no sé, con fibras, puedas pintarlo, no sé, de la manera que vos quieras, hagas un collage de Mateo 28 del 19 al 20. Así que tengas una bendecida semana y nos vemos el sábado. Chao.